Hola, buenos días. Mi nombre es Miquela Montesi, soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Voy a presentar los resultados de una encuesta que se hizo en abril de 2020 durante el confinamiento por COVID en España, enfocándome en diferencias de género en el comportamiento en información. Al comienzo de la pandemia, la comunidad científica internacional tenía preocupaciones con respecto a la situación de la mujer. Normalmente las mujeres tienen una gran presencia en el personal de enfermería y también suelen atender a los cuidados en el ámbito doméstico, algo que de alguna manera las hace más expuestas a posibles infecciones. Según se iban produciendo y según se iban haciendo disponibles datos desagregados por sexo sobre la incidencia de la pandemia, se ha ido viendo que en realidad tanto la gravedad como la letalidad de la COVID era mayor en el caso de los hombres. Aquí vemos unos datos que he recabado hace poco, en septiembre de 2020, del portal Global Health 50-50, donde se muestra claramente que por cada 10 mujeres admitidas, por ejemplo, en cuidados intensivos, hay 18 hombres admitidos. Y por cada 10 muertes en mujeres tenemos 14 muertes en hombres. Algo que de manera bastante clara muestra esta mayor gravedad, seriedad y letalidad de la enfermedad en los hombres. A la hora de explicar estas diferencias en la respuesta a la infección por parte de hombres y mujeres, normalmente se apunta a una combinación de factores biomédicos por un lado y socioculturales y psicológicos por otro. Desde el punto de vista, digamos, del sexo, de los factores biomédicos, se apunta a diferencias genéticas o en el sistema inmunológico de los dos sexos. También hay mayor comorbilidad en los hombres, que debido también a comportamientos bastante más comunes en hombres que en mujeres, como por ejemplo el consumo de alcohol y de tabaco, puede efectivamente cooperar, digamos, a que la gravedad de la enfermedad sea mayor en este grupo de la población. Dentro de los factores socioculturales y psicológicos se apunta al hecho de que los hombres suelen manifestar comportamientos de riesgo con más frecuencia que las mujeres, por ejemplo el consumo de alcohol y tabaco que acabamos de mencionar, pero también se ha dicho que suelen buscar atención sanitaria de manera más tardía, se adhieren menos a las normas de distanciamiento social y de cuidados higiénicos, y también hay una expectativa social con respecto a ellos de fortaleza emocional que todos en el conjunto representan una serie de factores que predisponen, digamos, a enfrentarse de manera más seria y más dura con el virus. Dentro de todos los factores que se suelen mencionar en el ámbito sociocultural y psicológico, no se menciona normalmente, por lo menos en la literatura que he consultado, que es amplia también, no se suelen mencionar factores relacionados con el comportamiento en información. Sin embargo, hay una línea de investigación relativamente no larga, pero bastante amplia, sobre diferencias en el comportamiento en información entre hombres y mujeres. Hay diferencias a la hora de evaluar la información, en los criterios que se suelen poner en práctica para poderla evaluar y para poder determinar la utilidad de la información, en la frecuencia de búsqueda con la que se suele buscar información, en las fuentes de información, etc. Durante la pandemia se han hecho unos estudios concretamente analizando las conversaciones que se mantenían en redes sociales. Aquí menciono dos, el de Telwal y Telwar, que analizan las conversaciones en Twitter, y el trabajo de Agarwal, Rabinovich y Stevenson, que en cambio mencionan conversaciones en Reddit. En ambos casos se detectan diferencias en las temáticas más digamos, preferidas por hombres y mujeres. Normalmente las mujeres tienden a preocuparse por cuestiones como la atención sanitaria, las medidas de distanciamiento social, es decir, por cuestiones más vinculadas con lo social. Por otro lado, los hombres manifiestan una inclinación por cuestiones de tipo político, económico, y también en el caso del trabajo de Telwal y Telwal se apunta a su preocupación con la suspensión de los eventos deportivos. Con el objetivo de comprobar posibles diferencias entre hombres y mujeres en el comportamiento en información, se analizaron los datos obtenidos de una encuesta
que se realizó entre el 22 y el 25 de abril de 2020, durante la última semana de confinamiento más estricto en España, y con 95 personas residentes en su gran mayoría en la Comunidad de Madrid. La encuesta se hizo con el objetivo de documentar en general su comportamiento en información y aquí la analizamos desde una perspectiva de género. Se documentaron el uso de los medios de comunicación tradicionales, periódicos informativos, programas televisivos, el uso de los medios sociales, incluyendo WhatsApp, el uso de la información oficial, las características de la información que se consideró particularmente útil durante el confinamiento y finalmente se les encuestó, se les preguntó sobre diferentes dimensiones, experiencias, situaciones que se habían producido relacionadas con la información, por supuesto que se habían producido durante el confinamiento. Las características más destacadas de la muestra, aparte de que en su gran mayoría las personas encuestadas residían en la Comunidad de Madrid, la gran mayoría son mujeres, la gran mayoría tiene estudios universitarios y las franjas de edad más frecuentes fueron la de 41 a 55 años y 18 a 25 años. En cuanto a los resultados, aquí me voy a centrar solo en los más destacados. Pues en el uso de los medios tradicionales, de los medios de comunicación tradicionales, no encontramos diferencias importantes entre hombres y mujeres. En el uso de los medios sociales sí que encontramos diferencias precisamente en el uso que se hizo de los mismos. Esas diferencias fueron significativas solo en un caso, pero en otros casos apuntan efectivamente a que puede hacerse un uso diferente por parte de hombres y mujeres de los medios sociales. En el caso de los hombres, por ejemplo, se utilizaron bastante más a menudo para obtener ideas para pasar el tiempo y menos a menudo para sentirse parte de un colectivo, es decir, que se les dio un uso como más para la diversión que para la comunicación y la conexión con otras personas, que es, digamos, un poco la finalidad también de estos medios de comunicación. En cuanto a las características que se valoraron como útiles de la información manejada durante el confinamiento, sí que encontramos bastantes diferencias entre hombres y mujeres. En 4 casos estas diferencias fueron significativas. Las mujeres consideraron útil más a menudo que los hombres la información procedente de fuentes oficiales, la información que se explicaba de manera completa y que se presentaba de manera completa y exhaustiva, la que se basaba en experiencias personales y la que daba fundamento a presentimientos como miedos, temores, esperanzas, algo que se suele conocer como conocimiento intrapersonal. También los hombres, por otro lado, manifestaron una inclinación mayor, aunque no significativamente mayor, por la información que se basaba en conocimiento de experto y que se podía contrastar con otras fuentes. En cuanto a las dimensiones del comportamiento en información más comunes durante el confinamiento, también encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres. Estas afectaron a la necesidad, a la sensación de sentirse obligados a buscar información, que fue bastante significativamente más común en las mujeres que en los hombres, y también en la tendencia a evitar demasiada información, que también fue significativamente más común en mujeres frente a los hombres. Esto apunta a que posiblemente las mujeres estuvieron más expuestas a fuentes de información respecto a los hombres. Otras dimensiones que también fueron más frecuentes en las mujeres, aunque no de forma significativa, el hecho de sentirse saturados por la información o el hecho de sentir que la información producía un estado de ansiedad. Por otro lado, los hombres manifestaron haberse cuestionado más a menudo la fiabilidad de la información, haber buscado confirmación en fuentes diferentes, posiblemente como consecuencia de ese cuestionamiento. Estos resultados conjuntamente nos permiten describir un comportamiento en información de los hombres que es menos social, menos relacional y menos comprometido. Es decir, un comportamiento en información que tiene, digamos, menos probabilidades de repercutir en otras esferas del comportamiento, por ejemplo, en comportamientos beneficiosos para la salud. En ciencias sociales y cuando se estudia el comportamiento en información en el ámbito de la salud, se apunta que el comportamiento en información que puede repercutir de manera positiva en una mejora de la salud es un comportamiento en información que es activo, en el que se busca información de forma activa, se da en un marco social y relacional, es decir, en un contexto en relación con otras personas, y además que combina conocimiento experto con otros tipos de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento experiencial. Bueno, pues los hombres en todos estos aspectos resultaron, digamos,
menos fuertes, ¿no?, que las mujeres, apuntando en el conjunto, digamos, a que su comportamiento en información fue menos beneficioso para repercutir en otros ámbitos del comportamiento. También detectamos que los hombres percibieron la información procedente de fuentes oficiales como significativamente menos útil que las mujeres, algo que puede apuntar a que esta información no está correctamente enfocada hacia este grupo poblacional. De hecho, en la literatura biomédica se habla de que en las campañas preventivas, las campañas de información preventivas para temas de salud, los hombres normalmente están marginalizados y recientemente, como consecuencia de la pandemia, se habla también de negligencia de la salud masculina, con lo cual hay, digamos, esos resultados apuntan a la necesidad también de reenfocar la información oficial hacia este grupo poblacional.